Isabela percibía el aroma de azafrán y comino proveniente de la cocina cuando escuchó el primer ladrido. Era un sonido diferente, no el ladrido juguetón que Thor daba cuando Gabriel regresaba del colegio, sino algo gutural, desesperado, como si el animal tratara de advertir de un peligro invisible. Detuvo el movimiento de la cuchara en la cazuela, dejando que el vapor del estofado marroquí envolviera su rostro mientras aguzaba el oído. Silencio. Solo el siseo bajo del aceite en la sartén y su propia respiración, que se había vuelto más superficial sin que se diera cuenta. 9 años en Brasil le habían enseñado a distinguir cada ruido de la pequeña casa en Villa Alphaville. Conocía el crujido específico de la puerta principal cuando el viento la empujaba, el chasquido del techo de aluminio al expandirse bajo el sol de la tarde, incluso el ritmo de los pasos de Gabriel bajando las escaleras por la mañana, siempre 3 escalones de cada vez, luego una pausa para atarse los cordones. Pero ese ladrido no formaba parte de la banda sonora segura que había memorizado. Se secó las manos en el delantal bordado, un regalo de Laura la última Navidad, y se acercó a la ventana de la cocina. Afuera, el patio trasero se extendía en una mancha verde irregular, salpicado de guayabales que había plantado en su primer año de vida en Brasil. Gabriel estaba agachado junto a la cerca trasera, justo donde el terreno formaba una curva extraña, oculto por la sombra del antiguo gallinero que nunca se había atrevido a derribar. Thor permanecía a pocos metros de él, tieso, el hocico apuntando hacia algo que ella no alcanzaba a ver. ¡Gabriel!, gritó desde la ventana, pero su voz sonó más estridente de lo pensado. El niño alzó la mirada, limpiándose las manos sucias de tierra en los pantalones cortos. Con 9 años tenía los ojos oscuros de su padre, un recuerdo que prefería no llevar. Pero la sonrisa era totalmente suya, abierta y curiosa como una pregunta constante sobre el mundo. «Encontré algo, mamá», respondió agitando la mano. «Ven a ver». Isabela dudó. Desde que llegó a Brasil con documentos falsos y un bebé de 3 meses en brazos, había desarrollado una paranoia silenciosa que la seguía como una sombra. Sabía que era irracional. 9 años eran mucho tiempo. Omar probablemente ya no la recordaba, pero algunas heridas internas nunca cicatrizan del todo. Aún soñaba, a veces, con la noche en que descubrió los archivos secretos ocultos en el despacho de él. Fotografías de mujeres que luego desaparecieron, informes cifrados que hablaban de eliminaciones necesarias. Apagó el fuego y salió por la puerta trasera, sintiendo la tierra rojiza adherirse a las sandalias. El sol de marzo era amable, pero había una humedad densa en el aire que pegaba el vestido de algodón a su espalda. Al acercarse, vio que Gabriel había cavado un hoyo irregular al pie de la cerca. Sus pequeñas manos sostenían algo metálico, cubierto de óxido y barro. Estaba enterrado muy profundo, dijo, orgulloso del hallazgo. Thor lo olfateó primero. Cavó y cavó hasta que lo vi. El corazón de Isabela se heló antes de fijarse en el objeto. Era una cajita pequeña, del tamaño de un libro, con bisagras antiguas y un cierre que parecía intacto a pesar de los años. Pero no era eso lo que la aterrorizaba. Grabado en la tapa, todavía visible bajo la oxidación, había un símbolo que reconocería en cualquier parte. Una estrella de 8 puntas con ojos en el centro. El emblema de la sombra negra. ¿Mamá? Gabriel frunció el ceño, notando que ella había dejado de respirar. ¿Estás bien? Con las manos temblorosas, Isabela tomó la caja. El metal estaba frío, más frío de lo que cabría. Esperar tras horas al sol. Las inscripciones alrededor de la estrella estaban en turco otomano,
un dialecto antiguo que solo los miembros de más alto rango de la organización conocían. Las piernas le flaquearon. El mundo comenzó a girar levemente, como si el eje de la Tierra se hubiera desplazado unos grados. Gabriel. Su voz salió en un susurro áspero. Entra. Ahora. Pero mamá, quiero ver qué hay. Ahora, gritó más alto de lo deseado, cargado de un pánico que no lograba controlar. El niño retrocedió, asustado. Ella nunca le gritaba. Nunca. Era una de las reglas no escritas que se había impuesto, darle al niño la infancia pacífica que ella misma nunca tuvo. Thor seguía en el mismo sitio, pero entonces Isabela advirtió algo distinto. El perro no miraba la cajita, miraba más allá de la cerca, como si viera algo en la espesura que rodeaba la propiedad. Sus orejas estaban erguidas, el hocico contraído. Un gruñido bajo vibraba en su garganta. Isabela tomó de la mano a Gabriel y lo arrastró hacia adentro de la casa, cerrando la puerta con la rapidez de quien huye de un incendio. Sus manos temblaban tanto que soltó la caja al suelo de la cocina. El ruido del metal contra el suelo retumbó por la casa como un campanazo fúnebre. «Mamá, me estás asustando», murmuró Gabriel, apoyándose en la pared. Los ojos oscuros estaban muy abiertos, la confianza infantil dando paso a un miedo que no sabía nombrar. Isabela se arrodilló y lo abrazó con fuerza, sintiendo el dulce olor del champú infantil en su cabello castaño. «Perdón, cariño», susurró. Mamá se asustó por un mal recuerdo. Mientras decía esto, su mente trabajaba a toda velocidad. La caja no apareció allí por casualidad. Alguien la había enterrado a propósito, en el patio trasero de la casa donde llevaba viviendo 9 años. Alguien que conocía el símbolo de la sombra negra. Alguien que sabía exactamente dónde encontrarla. Omar. El nombre resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. Después de 9 años de paz, él la había encontrado. Aquella noche, una vez que Gabriel se durmió, Isabela se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente la caja. Capítulo 3. Isabela había intentado abrirla con todos los objetos punzantes que encontró en la casa. Cuchillos, destornilladores, hasta el abrelatas. Pero la cerradura antigua era más dura de lo que parecía. Necesitaría la ayuda de un profesional. Pero eso implicaría mostrar el objeto a otra persona y no podía arriesgarse. A las 2 de la madrugada escuchó el primer ruido extraño. Era como si alguien caminara alrededor de la casa, pero los pasos eran irregulares, vacilantes. Se detenían unos segundos, luego continuaban, se paraban de nuevo. Isabela apagó todas las luces y se escondió tras la cortina del salón, espiando por la rendija. La luna estaba casi llena, iluminando el patio con un resplandor plateado y fantasmagórico. No vio nada, pero Thor estaba inquieto de nuevo, gruñendo bajo al otro lado de la cerca. A las 3:30, las farolas de la calle parpadearon 3 veces seguidas y se apagaron. Todo el barrio quedó a oscuras. A las 4 de la mañana, Thor dejó de gruñir, de repente, como si lo hubieran silenciado. Isabela pasó el resto de la noche en vela, empuñando un cuchillo de cocina y vigilando por la ventana. Cuando amaneció, encontró a Thor inconsciente en el patio de la vecina, respirando pero fuera de sí. La señora Margarita, una jubilada vecina, dijo que el perro llevaba así desde las 4 de la madrugada, como si lo hubieran drogado. A la mañana siguiente, Laura llegó para otro día de trabajo con su sonrisa habitual y una bolsa con bollos recién comprados en la panadería. Isabela nunca había estado tan feliz de ver a nadie. «Buenos días, Isabela. ¿Cómo fue la noche?» Colgó la bolsa en el respaldo de la silla y notó las ojeras profundas en el rostro de su jefa. ¿No durmió nada? Isabela dudó. Laura llevaba trabajando para ella 3 años. Era pedagoga de 25 años y tenía una honestidad transparente que conquistó de inmediato la confianza de Gabriel.
Pero contar la verdad significaría poner a la joven en peligro también. Solo una noche difícil, musitó. Gabriel tuvo pesadillas. Era mentira. Gabriel había dormido plácidamente, ajeno al terror que consumió a su madre. Pero Laura tenía ojos observadores y en su rostro Isabela vio crecer la desconfianza. Isabela, dijo despacio, ¿hay algo que no me está contando? Antes de que pudiera responder, Gabriel bajó corriendo las escaleras como siempre, pero se detuvo en mitad del salón al ver la caja todavía sobre la mesa. ¿Pudieron abrirla?, preguntó ilusionado. Laura miró la caja, miró a Isabela, volvió a mirar la caja. ¿Qué caja es esa? Gabriel la encontró ayer en el patio, respondió Isabela intentando sonar casual. Debe ser algo antiguo de los antiguos dueños. Pero Laura era demasiado lista para tragarse una explicación tan vaga. Se acercó y examinó el objeto con atención. Isabela vio el instante exacto en que la joven advirtió las extrañas inscripciones y el símbolo grabado en la tapa. Eso es, ¿árabe? Otomano turco, corrigió Isabela antes de arrepentirse. Demasiada información. Laura la miró con una expresión que Isabela nunca había visto. No era solo curiosidad, era sospecha. Isabela, dijo despacio, ¿sabe leer turco otomano? El silencio que siguió fue pesado como una piedra. Gabriel miraba de una a otra, captando la tensión sin comprenderla. Isabela podía mentir, decir que estudió lenguas en la universidad, pero algo en la expresión de Laura decía que no colaría. Sí, admitió al fin, sé. ¿Y qué está escrito ahí? Isabela respiró hondo. Las palabras, grabadas alrededor de la estrella, formaban una frase que la había atormentado desde la adolescencia. Para aquellos que no pueden olvidar, la vigilia es eterna. Es solo una frase religiosa, mintió. Nada importante, pero Laura seguía observándola con esos ojos penetrantes. Isabela, desde que trabajo aquí, nunca habló de su familia en Turquía. Nunca recibió una carta, una llamada. Nunca celebró ninguna fiesta turca con Gabriel. Es como si su vida hubiera empezado cuando llegó a Brasil. El corazón de Isabela dio un vuelco. Laura tenía razón, claro. 9 años intentando ser invisible y ahora una cajita enterrada en el patio amenazaba desmoronar todo. Algunas familias son complicadas, dijo intentando zanjar el tema. Y algunas personas huyen de algo, replicó Laura con suavidad. No era una acusación, sino una declaración cargada de preocupación. Isabela, si tiene algún problema puedo ayudar, pero necesito saber qué está pasando. Antes de que Isabela respondiera, Gabriel interrumpió. Mamá, ¿puedes pedirle a tu Antonio que abra la caja? Él tiene un montón de llaves en su taller. Don Antonio era el cerrajero del barrio, un hombre de 60 años que arreglaba cerraduras y hacía copias de llaves en un pequeño taller en el centro de Villa Alphaville. Discreto, confiable y sin hacer preguntas innecesarias. Isabela miró la caja, luego a Laura, luego a su hijo. Quizás era hora de dejar de huir. Está bien, dijo finalmente. Vamos a abrir esa caja. El taller de don Antonio olía a aceite de máquina y metal oxidado. Herramientas antiguas colgaban de las paredes como instrumentos quirúrgicos y la luz amarillenta de una bombilla incandescente proyectaba sombras danzantes en los rincones. El hombre examinó la cerradura con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, girando el objeto en todas direcciones. Es un mecanismo muy antiguo, murmuró. Europeo, diría, pero el metal es de buena calidad. Necesitaré unos 15 minutos. Isabela, Laura y Gabriel esperaron en una pequeña silla de plástico en un rincón del taller. El ruido de las herramientas retumbaba en el espacio reducido, cada clic y raspado amplificado por la tensión. Gabriel movía las piernas, inquieto,
Mientras Laura observaba a Isabela con creciente preocupación, era evidente que la mujer estaba aterrada de lo que pudieran encontrar dentro de la caja. ¡Listo!, anunció don Antonio, alzando la tapa con cuidado. No guardaba ningún secreto. La cerradura solo estaba atascada por el óxido. Isabela se acercó con cautela, como si la caja pudiera estallar. Dentro, envueltos en plástico, había 3 objetos que hicieron su mundo venirse abajo de nuevo. El primero era una fotografía en blanco y negro. Omar, con uniforme militar, más joven, junto a otros hombres que ella reconoció de los archivos secretos que encontró años atrás. Todos lucían el mismo emblema, la estrella de 8 puntas con ojos en el centro. El segundo era un documento cifrado, escrito en código. Sabía de qué tipo de código se trataba. Lo aprendió cuando aún estaba casada con Omar. Era una lista de nombres y direcciones. Y en la parte superior, escrito con tinta roja, estaba su verdadero nombre, Aisha Kara. El tercer objeto le hizo flaquear las piernas. Era un cordón con un colgante idéntico al símbolo de la caja, pero ella lo reconocía perfectamente. Era el que Omar llevaba siempre al cuello, oculto bajo la camisa. Lo llamaba amuleto de protección familiar. ¿Mamá? Gabriel tocó su brazo. ¿Estás bien? Laura se había acercado también y contemplaba el contenido con los ojos muy abiertos. Isabela, ¿quién es ese hombre en la foto? Isabela cerró los ojos y respiró hondo. Al volver a abrirlos, había una nueva determinación en su mirada. Si Omar jugaba con su mente, enterrando pistas en su patio, quizá era hora de darle la vuelta al juego. Es mi exmarido, contestó con tranquilidad, y no es buena persona. Aquella noche, después de que Gabriel se durmiera, Isabela le contó todo a Laura. Habló de Marrakech, de su matrimonio arreglado a los 19 años con un hombre 15 años mayor que trabajaba para el gobierno, de cómo descubrió poco a poco que el trabajo administrativo de Omar consistía en identificar y eliminar opositores políticos. De la noche en que halló los archivos secretos en su despacho, fotografiándolos con un móvil antiguo y enviándolos anónimamente a un periódico europeo. De la huida desesperada, embarazada de 7 meses, con documentos falsos proporcionados por una organización de protección a mujeres. Del nacimiento de Gabriel en Brasil, del cambio de nombres, de 9 años viviendo como un fantasma, siempre mirando por encima del hombro, y de la sombra negra, una célula secreta dentro de la inteligencia marroquí responsable de las desapariciones más delicadas. Personas que simplemente desaparecían sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Laura escuchó en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas para aclarar detalles. Cuando Isabela terminó, la joven se quedó unos minutos asimilando la información. Entonces la caja empezó. Es un mensaje, completó Isabela. Me encontró y quiere que lo sepa. ¿Por qué no simplemente hizo lo que acostumbra? Isabela esbozó una sonrisa amarga. Porque yo tengo algo que él quiere de vuelta. Las pruebas que fotografié nunca se publicaron completamente. El periódico europeo solo usó una parte pequeña en el reportaje. El resto sigue guardado en una cuenta de correo que solo yo conozco. ¿Y dónde está esa cuenta? En mi teléfono, protegida por contraseñas que cambié decenas de veces a lo largo de los años. Laura se levantó y comenzó a pasear por la sala. Isabela, debes entregarlo a la policía, a Interpol, a alguien, y poner a Gabriel en un riesgo aún mayor. Si denuncio a Omar públicamente, no tendrá motivos para mantenerme con vida. Eliminará a toda la familia y buscará las pruebas después. Entonces, ¿qué vas a hacer? Isabela miró por la ventana. Afuera la calle estaba oscura y silenciosa, pero ella podía sentir ojos invisibles observando.
No lo sé, aún, pero mintió. Ya sabía exactamente qué haría. A la mañana siguiente se despertó con la sensación de que algo había cambiado en la casa. No sabía qué, pero había una perturbación sutil en el aire, como si alguien hubiera movido cosas durante la noche. Recorrió las habitaciones comprobando puertas y ventanas, pero todo estaba cerrado tal como lo había dejado. En la cocina encontró la primera pista. La silla donde Laura colgaba siempre la bolsa estaba ligeramente desplazada. El azucarero en la encimera, unos centímetros hacia la izquierda. Pequeños detalles que una persona normal no notaría, pero que Isabela llevaba 9 años memorizando. Alguien había estado en la habitación esa noche. Corrió al dormitorio de Gabriel y lo encontró durmiendo plácidamente, con la respiración tranquila. Aún así, revisó cada rincón buscando señales de intrusión. Entonces, advirtió algo. La ventana estaba entreabierta. Solo unos centímetros, pero ella la dejaba siempre completamente cerrada. El corazón se le paralizó. Alguien había entrado en el cuarto de su hijo. Gabriel, susurró sacudiéndolo suavemente. Despierta, mi amor. El niño abrió los ojos despacio, aún soñoliento. ¿Qué pasa, mamá? ¿Dormiste bien? ¿No te despertaste en medio de la noche? Sí, dormí, bostezó, pero tuve un sueño extraño. Isabela sintió el corazón acelerarse. ¿Qué tipo de sueño? Había un hombre en la ventana. Me llamaba por otro nombre. Mohamed, creo. Decía que me llevaría a conocer a mi verdadero padre. El mundo de Isabela dio vueltas. Mohamed era el nombre árabe que Omar quería darle a su hijo, el nombre que ella rechazó de plano cuando estaba embarazada. Fue solo un sueño, cariño, dijo tratando de mantener la calma. Papá está muerto, ¿recuerdas? Murió antes de que nacieras. Era la mentira que le contaba desde hacía 9 años. Gabriel creía que su padre había muerto en un accidente de coche en Marrakech, poco antes de nacer. Era más fácil que explicar que su padre era un asesino buscado internacionalmente. Lo sé, murmuró Gabriel, acurrucándose bajo las mantas. Pero el hombre del sueño se veía tan real. Isabela besó la frente del niño y salió de la habitación con las piernas temblorosas. No cabía duda. Omar estaba allí. Había irrumpido en la casa, hablado con Gabriel, plantado sueños en la mente del niño. Era su método. Primero el terror psicológico, luego la eliminación física, pero esta vez no huiría. Cuando Laura llegó a la mañana siguiente, encontró a Isabela sentada a la mesa de la cocina con una expresión inédita. No era miedo ni desesperación, era una furia fría, calculada, peligrosa. Él estuvo aquí, dijo sin preámbulos. Laura dejó caer la bolsa al suelo. ¿Cómo? Anoche. Entró en el cuarto de Gabriel, habló con él, lo llamó por el nombre árabe que quería darle al niño. Isabela, esto es... Laura se quedó a mitad de frase. Vio en la expresión de su jefa algo que la hizo dudar. ¿Qué vas a hacer? Voy a acabar con esto de una vez por todas. Isabela se levantó y fue al armario de la cocina. Desprendió una tabla suelta del fondo y sacó un teléfono móvil antiguo, el mismo que usó para fotografiar los documentos de Omar hace 9 años. Aún funcionaba, aún guardaba las pruebas. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, dijo encendiendo el aparato. Voy a destruir a la sombra negra y a Omar también. ¿Cómo? Tengo contactos en el consulado francés, personas que me deben favores. Me ayudarán a entregar las pruebas a la prensa internacional de forma segura. Laura se acercó. ¿Y Omar? No va a rendirse cuando publiquen las pruebas. Isabela sonrió, pero sin humor. No. Él intentará matarme. Por eso necesito tu ayuda. ¿Para qué mi ayuda? Para fingir que huí con Gabriel. Mientras él me busca, me quedo escondida aquí recopilando más pruebas.
Estoy segura de que trajo documentos importantes a Brasil. Hombres como él nunca viajan sin archivos de seguridad. Laura negó con la cabeza. Esto es una locura, Isabela. Te estás usando de cebo. Es la única forma de proteger a Gabriel permanentemente. Si vuelvo a huir, pasaremos la vida mirando por encima del hombro. No quiero eso para mi hijo. Antes de que Laura respondiera, oyeron un golpe seco en la puerta principal. 3 golpes, luego silencio. Luego otros 3 golpes. Se miraron. Nadie golpea la puerta así. Isabela tomó un cuchillo de cocina y se acercó con cuidado. ¿Quién es? Silencio. Miró por la mirilla y sintió que la sangre se helaba. No había nadie en el pasillo, pero en el suelo, justo frente a la puerta, había un sobre amarillo. Laura, susurró, lleva a Gabriel a su habitación. Cierra con llave y no salgas, pase lo que pase. Cuando Laura subió corriendo con el niño, Isabela abrió la puerta con cautela y recogió el sobre. Sus manos temblaban al rasgar el cierre. Dentro había una única fotografía. Gabriel saliendo de la escuela el día anterior, solo, con su mochila al hombro. Alguien había rodeado su rostro con tinta roja. Al dorso un mensaje en árabe. Mohamed debe conocer a la familia paterna. Isabela sintió náuseas. Omar no solo la amenazaba, reclamaba a Gabriel. Entonces el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero ella contestó. Una voz familiar, con acento árabe, resonó por el auricular. «Hola, Aisha, te echaba de menos». Omar, «Mi nombre es Isabela», respondió con firmeza que no sentía. Él rió. «9 años en Brasil no han cambiado tu terquedad. ¡Qué bien! Sería una pena que hubieras perdido tu personalidad. ¿Qué quieres?» «Quiero a mi hijo y quiero los archivos que robaste. Gabriel no es tu hijo, nunca fuiste su padre. Biológicamente lo soy, y eso basta». La voz se endureció. «Tienes 1 hora para decidir, Aisha. O vienes con los archivos, o iré a buscar a Mohamed en la escuela». La llamada terminó abruptamente. Isabela quedó en medio de la sala, sujetando el teléfono, intentando procesar lo oído. Omar sabía dónde estudia Gabriel. Conocía los horarios, había mapeado toda la rutina familiar, subió corriendo al dormitorio y encontró a Laura abrazando a Gabriel en la cama. El niño parecía confundido, pero no asustado. Para él, todo era un juego de adultos que no entendía. «Era él», dijo Isabela simple. «¿Qué quiere?» «A Gabriel y las pruebas». Laura apretó al niño con más fuerza. «¿Y ahora?» Isabela miró por la ventana. Allí abajo había un coche oscuro estacionado. No estaba esa mañana. Las lunas tan tintadas que no permitían ver dentro, pero podía sentir ojos vigilando la casa. «Ahora haré lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», dijo, sacando el móvil antiguo. «Voy a llamar a la prensa». Pero antes de que marcara la luz de la casa, parpadeó 3 veces y se apagó. Todo el barrio quedó a oscuras, igual que la noche anterior. Y entonces se oyó el sonido de cristales rompiéndose abajo. Alguien había irrumpido en la casa. Isabela empujó a Laura y Gabriel dentro del armario del dormitorio, susurrando instrucciones rápidas. «Quédense aquí. No hagan ruido. Si algo me pasa, llamen al consulado francés y pidan a Marie Dubois. Ella sabrá qué hacer». «Isabela». «No», susurró Laura. «No bajes». Pero Isabela ya bajaba las escaleras, cuchillo en mano, el corazón tamborileando en el pecho. Pisó solo por los bordes para no hacer ruido. La casa estaba en penumbra. Solo un rayo de luna se colaba por las ventanas. En el salón, una sombra se movía. Un hombre alto, vestido de oscuro, revolviendo los muebles con precisión silenciosa. Cuando se giró, Isabela vio el rostro que había poblado sus pesadillas durante 9 años. Omar estaba más viejo, canas en las sienes, pero los ojos seguían igual, fríos, calculadores, inhumanos. Al verla al pie de la escalera, sonrió. «Aisha»,
Qué bien que hayas bajado, me ahorras trabajo. ¿Cómo me encontraste? Nunca dejé de buscarte. Dejaste pistas suficientes. La cuenta bancaria en Belo Horizonte, la inscripción escolar del niño, el seguro médico. Para alguien que quería ser invisible fuiste descuidada. Isabela apretó el mango del cuchillo. Gabriel no forma parte de esto. ¿Gabriel? Omar se rió. ¿Le pusiste un nombre brasileño a mi hijo? ¡Qué falta de respeto a las tradiciones familiares! Él no es tu hijo. La biología discrepa, querida, y ahora Mohamed conocerá sus raíces de verdad. Sobre mi cadáver. Si hace falta, Omar dio un paso. Los archivos, Aisha, ¿dónde están? Los destruí hace años. Mentira. Si los hubieras destruido, te habría matado en la primera oportunidad. Que sigas viva significa que aún tienes algo que necesito. Tenía razón, las pruebas eran su salvoconducto. Pero ahora, apuntada por su arma, Isabela comprendió que tenía que jugársela. 10 segundos, dijo Omar mirando el reloj. Después subiré y buscaré a mi hijo. Y la niñera, ella ha visto demasiado. Entonces oyó un leve crujido, arriba, pasos suaves, sigilosos. Su corazón se detuvo. Laura se movía, quizá para proteger a Gabriel, sin saber que había más hombres en la casa. Omar no trabajaba solo, nunca. Los archivos están en una memoria USB, dijo ella con rapidez, intentando retenerlo. Está escondida en la cocina. Muéstramelos. Isabela caminó despacio hacia la cocina, sintiendo el cañón del arma en la espalda. Fingió buscar tras los muebles, ganando tiempo. Fue entonces cuando escuchó a Gabriel gritar desde arriba. El sonido atravesó la casa como un aguijón, haciendo que se girara. Omar sonrió. Parece que mis colegas encontraron a Mohamed. El primero. Isabela no pensó. Simplemente reaccionó. Giró el cuerpo y hundió el cuchillo en el hombro de Omar con todas sus fuerzas. Él gritó, soltó el arma que resbaló por el suelo. Corrió a las escaleras, pero él la alcanzó tirándola del cabello antes de llegar al primer peldaño. ¡Maldita!, gruñó, con sangre chorreando por su brazo herido. ¡Vas a pagar por esto! Cayeron al suelo del salón Isabela, arañando, mordiendo, pateando con la furia de una madre protegiendo a su hijo. Omar era más fuerte, pero ella más rápida, impulsada por 9 años de rabia acumulada. Consiguió zafarse y corrió a la cocina, tomando una sartén de hierro. Cuando él la siguió, tambaleándose, le asestó un golpe en la cabeza con un sonido seco y terrible. Omar se desplomó, inconsciente. Isabela recogió su arma y subió corriendo las escaleras, el corazón retumbándole en los oídos. En el pasillo del segundo piso encontró una escena que le heló la sangre. Laura estaba en el suelo, inconsciente, con un corte en la frente. Un hombre alto y delgado sujetaba a Gabriel del brazo, mientras otro registraba la habitación. Al verla, ambos desenfundaron pistolas. «Suelta el arma», ordenó el que sujetaba al niño con fuerte acento portugués. «O el niño muere». Isabela se detuvo en seco, el arma temblando en sus manos. Gabriel lloraba, intentando ser valiente. Sus ojos oscuros se fijaron en los de ella llenos de confianza. «Déjenlo ir», dijo con la voz más firme que encontró. «Les daré los archivos. Llévenselo todo, pero dejen a mi hijo en paz». «¿Tu hijo?», se rió el hombre. «Este niño es hijo de Omar Oskan, oficial de la Sombra Negra. Se lo lleva con nosotros». «Nunca». Isabela apuntó al hombre, pero él colocó a Gabriel como escudo humano. El segundo hombre aprovechó y disparó. La bala alcanzó su hombro izquierdo, haciéndola girar y chocar contra la pared. El dolor fue brutal. El arma le escapó y cayó al suelo. «¡Mamá!», gritó Gabriel intentando zafarse. Isabela, ensangrentada, siguió consciente. Vio a uno de los hombres avanzar hacia ella y al otro arrastrar a Gabriel escaleras abajo. Allí terminaría todo. 9 años de huida, de miedo,
de intentos de vida normal, y al final había fallado en lo único que importaba: proteger a su hijo. Pero entonces oyó algo desde el exterior: sirenas, muchas sirenas. Los hombres se miraron, desconcertados. Nadie había llamado a la policía. ¿Cómo? Fue Laura quien lo explicó. Ella había llamado a emergencias en cuanto entraron. «¡Policía! ¡Rodeen la casa!», gritaron desde afuera. El secuestrador que sostenía a Gabriel dudó un instante, y eso bastó. Isabela reunió sus últimas fuerzas, ignoró el dolor y se lanzó a sus piernas. El hombre cayó, soltando al niño, que salió corriendo. El segundo apuntó de nuevo, pero justo entonces derribaron la puerta principal. Policías armados invadieron el hogar, dando órdenes en portugués. Lo que siguió fue un caos: disparos, gritos, órdenes confusas. Isabela perdió el conocimiento unos minutos, despertando en el suelo del pasillo con paramédicos atendiendo su hombro. Gabriel estaba a su lado, sujetando su mano sana, llorando pero ileso. «Mamá, ¿estás bien?». «Sí, mi amor», susurró. «Todo ha acabado». Pero no era del todo cierto. Al mirar alrededor, vio a los dos atacantes muertos, pero Omar no estaba. Había desaparecido. «¿Dónde está el tercer hombre?», preguntó al policía al mando. «¿Tercer hombre? Solo hallamos a 2 intrusos». Isabela estremeció. Omar había escapado, herido, pero vivo. Y hombres como él nunca se rendían. 3 meses después, Isabela estaba sentada en Mintos, un banco de una plaza en Brasilia, observando a Gabriel jugar en el parque infantil. Situs, escena, plaza en Brasilia, día. El brazo aún le dolía de vez en cuando, pero los médicos decían que recuperaría todo el movimiento. Físicamente estaba curada. Emocionalmente, aún quedaba trabajo por delante. Laura estaba sentada a su lado leyendo un libro. Tras lo ocurrido en Villa Alphaville, la joven se había convertido en más que una niñera. Era casi familia. Se había mudado a Brasilia con ellas, ayudando a Isabela a reconstruirse de nuevo. ¿Algún avance?, preguntó Laura sin alzar la vista del libro. El abogado del consulado francés dice que el proceso avanza. Las pruebas fueron suficientes para abrir una investigación internacional sobre la sombra negra. 3 oficiales ya han sido arrestados en Marrakech. ¿Y Omar? Isabela suspiró. Aún prófugo, pero al menos ahora también lo busca Interpol. Ya no puede ampararse en la inmunidad diplomática. Gabriel se acercó corriendo, el rostro sonrojado de tanto jugar. Con 10 años había crecido y madurado. Los sucesos en Alphaville lo habían obligado a crecer antes de tiempo, pero parecía adaptarse bien a la nueva vida. «Mamá, ¿puedo quedarme un ratito más?». «Claro, cariño, pero no te alejes mucho». Mientras lo veía volver al columpio, Isabela pensó en todo lo vivido los últimos meses. Tenían una casa nueva, documentos nuevos y una identidad oficial esta vez. El gobierno brasileño ofreció protección a cambio de la información sobre la sombra negra, que tenía células operando en Sudamérica. Por primera vez en 9 años, Isabela se sentía realmente segura. Fue entonces cuando vio a un hombre sentado en el banco del otro lado de la plaza, de espaldas, leyendo un periódico, pero había algo familiar en su postura, en cómo sujetaba el papel, en la inclinación de la cabeza. El corazón se le heló. «Laura», susurró, «lleva a Gabriel a casa. Ahora». «¿Por qué? ¿Qué ocurre?». «Haz lo que te pido. Por Dios». Laura vio la expresión de Isabela y no discutió. Se levantó, cogió a Gabriel y salieron por la entrada lateral de la plaza. Isabela se quedó mirando al hombre. Lentamente dobló el periódico y se giró. Era Omar. Vestía sencillo, con barba de varios días y un gorro que le cubría los ojos, pero era él. Sonrió cuando sus miradas se cruzaron, un gesto frío que ella conocía bien.
Isabela se levantó despacio y comenzó a alejarse, intentando no demostrar pánico. Pero al mirar por encima del hombro, vio que él la seguía. Aceleró el paso. Él también empezó a correr. La persecución duró 3 manzanas. Isabela corría por las calles de Brasilia, buscando mezclarse con la gente, encontrar un policía, una comisaría, cualquier lugar seguro. Pero Omar conocía la ciudad, la había estudiado, preparado para este momento. Finalmente la acorraló en un callejón sin salida tras un centro comercial. Omar apareció en la entrada con calma. 9 años, Aisha. 9 años esperando este instante. ¿Qué quieres? Las pruebas ya se entregaron. La sombra negra cayó. La sombra negra nunca muere, solo se transforma. Se acercó. Pero no vine por la organización, vine por mi hijo. Gabriel no es tu hijo. Mohamed es mi sangre. La sangre siempre llama a la sangre. Isabela se apoyó en la pared del callejón, buscando una vía de escape que no existía. Nunca lo tocarás de nuevo. No necesito tocarlo, dijo él. Vendrá por voluntad propia. Nunca. Omar sonrió y sacó algo del bolsillo. Una foto reciente de Gabriel en su nueva escuela. Pero no fue la imagen lo que paralizó a Isabela, sino el mensaje al dorso, escrito con letra infantil. Papá, quiero conocerte. Gabriel. Imposible, susurró. Él nunca escribiría eso. Los niños son curiosos, Aisha, sobre todo cuando descubren que mamá mintió sobre el papá. El mundo de Isabela se derrumbó de nuevo. ¿Cómo? Tengo mis métodos. Amigos en la escuela nueva. Una palabra aquí, otra allá. Mohamed ahora sabe la verdad y quiere respuestas. Manipulaste a mi hijo. Desperté la curiosidad que tú ocultaste. No es culpa mía si viviste tu nueva vida sobre mentiras. Isabela sintió las lágrimas quemar sus ojos. Después de todo lo vivido, Omar había encontrado la forma de alcanzarlo sin tocarlo. ¿Qué quieres de mí? Que dejes de huir, aceptes la realidad. Mohamed debe conocer a la familia paterna, sus raíces marroquíes, quién es de verdad. Y si me niego, contaré toda la verdad. Cómo robaste archivos secretos, arruinaste la carrera de su padre, obligaste a la familia a exiliarse por tu traición. Era chantaje emocional, pero Isabela supo que funcionaría. Gabriel tenía una edad vulnerable, lleno de preguntas de identidad. Si Omar sembraba duda, el niño podría elegir buscar a su padre. Tienes 24 horas para decidir, dijo Omar. Mañana mismo lugar y hora, la plaza. O vienes con Mohamed o le cuento la verdad. Tú decides. Se desvaneció en la entrada del callejón, dejándola sola con sus miedos. Aquella noche Isabela apenas durmió. A las 4 de la mañana se levantó y fue a su despacho improvisado en un rincón de la sala. Encendió el ordenador y comenzó a escribir una carta. Era para Gabriel, pero solo debía leerla cuando fuera mayor. Explicó todo, la verdad sobre Omar, la sombra negra, por qué huían de Marrakech. Las mentiras que contó, pero también el amor que impulsó cada decisión. Cuando acabó, selló la carta en un sobre y lo ocultó en un cajón secreto. Luego llamó a Marie Dubois, en el consulado francés. Marie, soy yo, Isabela. Necesito un último favor. La conversación duró 20 minutos. Al colgar, Isabela supo qué haría. A la mañana siguiente dijo a Laura que vería a una amiga y saldría unas horas. Besó a Gabriel y le dijo cuánto lo amaba. Lo hizo de un modo que le llamó la atención. Llegó a la plaza 15 minutos antes. Omar ya estaba sentado en el banco del día anterior. Esta vez no venía solo. 2 hombres de traje oscuro leían periódicos en bancos cercanos. ¿Dónde está Mohamed?, preguntó él al verla acercarse. No lo traje. Entonces elegiste el camino difícil. Elegí el camino correcto, dijo Isabela sentándose a distancia.
Puedes mentirle a Gabriel, envenenar su mente, hacer lo que quieras. ¿Y? No funcionará. Crié a mi hijo con amor, no con miedo, para pensar por sí mismo, no obedecer ciegamente. Si intentas manipularlo, lo notará. Omar rió, pero con menos seguridad. Sobreestimas la sabiduría de un niño y subestimas el poder del amor de una madre. Entonces, Isabela notó movimiento en los árboles de la plaza, hombres de civil desplegándose discretamente. Marie cumplió su parte del trato. Además, continuó Isabela, cometiste un error. ¿Qué error? Creíste que seguía, huyendo, pero esta vez vine preparada. Omar frunció el ceño, sus hombres también poniéndose en pie. Omar Oscan, una voz amplificada retumbó en la plaza. Policía Federal, deposite sus armas y ríndase pacíficamente. Lo que siguió fue un estallido de gritos, carreras y disparos controlados. Isabela se protegió tras el banco mientras Omar y sus hombres intentaban huir. No había escapatoria. La operación fue milimétricamente planificada. Cuando acabó el tiroteo, 2 hombres yacían muertos y Omar estaba en el suelo, herido pero vivo, esposado y rodeado por agentes federales. Isabela se acercó. Él la miró con rabia y respeto. ¿Cómo?, musitó. No soy la única. Con contactos internacionales, respondió ella. La diferencia es que los míos luchan por la justicia, no por el poder. Esto no ha terminado, Aisha. Otros vendrán. Quizá, pero tú no estarás entre ellos. Los policías se llevaron a Omar. Isabela sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. No era solo el fin de 9 años de huida, era el fin de una vida de miedo. 6 meses después, Isabela estaba en el porche de una nueva casa en un pequeño pueblo del interior de São Paulo. Era más modesta, pero era suya de verdad. Sin documentos falsos, sin identidades inventadas, sin el terror constante de ser descubierta. Gabriel plantaba guayabales en el jardín con Laura. A sus 10 años, había hecho preguntas sobre su padre tras lo ocurrido en Brasilia. Isabela respondió con honestidad adaptada a su edad. Su padre era peligroso, había cometido cosas horribles, por eso debían protegerse. Gabriel aceptó la explicación con la resiliencia de un niño, pero ella sabía que volvería a preguntar con el tiempo. Cuando eso ocurriera, estaría preparada. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Marie Dubois. Isabela, tengo noticias sobre Omar. ¿Buenas o malas? Depende del punto de vista. Ayer lo extraditaron a Francia. Responderá por crímenes contra la humanidad en el Tribunal Internacional. Isabela cerró los ojos, sintiendo un alivio profundo. ¿Cuánto tiempo? Si lo condenan, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y la sombra negra? Oficialmente desmantelada. 15 oficiales arrestados y células en 6 países desarticuladas. Otras organizaciones surgirán, pero esta ya no existe. Al colgar, Isabela se quedó unos minutos mirando a su hijo jugar en el jardín. Por primera vez en años, imaginó un futuro sin miedo, verlo crecer, enamorarse, formar su propia familia sin mirar atrás. No sería fácil. El trauma tarda en sanar y siempre llevarían cicatrices, pero estaban vivos, juntos y libres. Y eso, tras todo lo vivido, era un milagro. Aquella noche, tras acostar a Gabriel, Isabela fue al lugar donde él había plantado los guayabales. Cavó un pequeño hoyo y enterró algo que le había acompañado 9 años. El anillo de boda que Omar le dio. No era solo un símbolo de un matrimonio acabado, sino de una vida de temor y mentiras para sobrevivir. Enterrarlo era enterrar el pasado, no para olvidarlo, sino para que no dominara el futuro. Al cubrir la tierra, sintió que sembraba no solo árboles frutales, sino esperanza.
y esbozó por primera vez en mucho tiempo una sonrisa pensando en el mañana. Pero 3 días después, mientras regaba los brotes, Gabriel encontró algo enterrado junto a ellos, un sobre plastificado sellado contra la humedad, sin remitente. Dentro, solo una nota manuscrita en inglés. The father is imprisoned, but the family is large. Mohammed still has uncles who remember him. See you soon. Isabela leyó la nota 2 veces antes de comprender su significado. Luego la rasgó en pequeños pedazos y la tiró a la basura. Hay fantasmas que nunca descansan, pero ella aprendió algo importante en estos meses. No importa cuántas veces tenga que luchar, siempre lo hará. Por Gabriel, por Laura, por sí misma. Y esta vez no huirá. Esta vez estará lista para lo que venga.